Hola, buenas noches. Otra vez estamos aquí reunidos con Gera. Gera, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hoy tenemos un tema muy particular que es cómo hacer una factura y no morir en el intento. En esta ocasión nos acompaña Gaby y Matus. Buenas noches, Hola, bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Ahora sí, platíquenme. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Mira, viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, en la fracción número 4, donde te dice que todo contribuyente o toda persona residente en México tiene que pagar un tributo, lo llamamos como contribución, y de ahí ya desglosa esta parte que es la del ICR, que es ya una ley específica, en donde ya nos trata de cada uno de los pasos que debemos de seguir para pagar un impuesto, pero desde el inicio es que una persona genera un ingreso en México, tiene que pagar cierto tipo de impuesto y se llama ICR, que es impuesto sobre la renta. Muchas gracias. Me parece que ustedes tenían una duda al respecto. Sí, principalmente, bueno, nosotros nos dedicamos al arrendamiento y una de las grandes cuestiones ha sido pues esto, poder hacer facturas para nuestros clientes, las personas que son nuestros inquilinos, pero sobre todo esta gran duda al respecto de que hemos tenido clientes que nos retienen el ISR y clientes que no nos retienen el ISR. Okay. Entonces siempre quiero saber cuál es la diferencia o el beneficio de que eso ocurra. Bueno, ahí, por ejemplo, yo plantearía la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre IVA y el ICR? Mira, el ICR es el que marcas el impuesto sobre la renta. Ese es un impuesto que se tiene que pagar por el artículo 31 que yo se los establecí. Viene una ley que lo establece y ustedes se encuentran en título 4, que son personas físicas. No son personas morales, sino son personas que tienen una actividad, a lo mejor, digo, sueldos y salarios, pero tienen propiedades y esas propiedades las rentan. Ahora hay dos tipos de personas, Matus, hay personas físicas y personas morales. A las personas morales les tenemos que hacer una retención tuya porque tú eres persona física, así lo establece la ley del IVA. Ahorita voy a explicar primero qué es un IVA y qué es una retención para quedar un poquito más claros. Bueno, por lógica tú tienes que pagar un ICR. Tienes que hacer una factura, que es un comprobante fiscal digital por internet. Ese comprobante tiene que tener una base, que es la renta que ustedes seleccionan, y aparte va a haber un IVA. El IVA es un impuesto también, y hay una ley que se llama Ley del Impuesto a Valor Agregado, y ahí te especifica que ustedes son, se llama enajenación de bienes o uso o goce temporal, que ustedes entran como uso o goce, que es un arrendamiento. Tú tienes la propiedad y la estás dando a goce a otra persona por una remuneración que es un dinero y tú tienes que pagar un IVA. El IVA no es, muchos se quedan con esa teoría de que el IVA es de ustedes. No, el IVA es solo un impuesto trasladado y ese impuesto se lo tienes que trasladar al cliente, se lo tienes que quitar y entregar a la autoridad. Pero hay dos opciones. La duda que tú tienes es, por ejemplo, si tu renta es casa-habitación, la casa-habitación está exenta, no lleva un IVA. Solamente tendría que generar la base, por ejemplo, si cobras 10,000 pesos de renta, a una persona física, si es casa-habitación, no tiene que llevar IVA, solamente lleva el ICR que tienes que generar y es la base. Ahora, si tú le estás rentando a una persona moral, la ley te dice que va a haber una retención. ¿Qué es una retención? Es que la empresa, que es la persona moral, te va a quitar un impuesto, una retención, y esa retención se la va a entregar a la autoridad. O sea, ya no pasó por ti, es sino correcto. Va directamente. Como el traslado del IVA. O sea, en este caso la persona moral lo retiene de mí, de lo que me va a pagar, pero se lo da a él directamente. Se lo va a dar a él y hay un beneficio muy importante para ustedes. Que cuando ustedes hacen la declaración va a haber un ingreso menos las deducciones, que ahorita vamos a hablar de la deducción, te va a salir un impuesto a pagar y ese impuesto a pagar, la retención se disminuye, porque como del total del impuesto. Es correcto, te la está quitando el contribuyente, la va a pagar él a tu cuenta, pero tú la puedes disminuir para que disminuya tu impuesto. Esa es una retención. La diferencia de la retención es que se quita en el CFDI, y el IVA es un impuesto trasladado que no es tuyo, eso lo tiene que entregar a la autoridad. Entiendo. ¿Y cómo los calculo? El IVA es la tasa del 16%. Para personas físicas, como tú eres persona física y le estás arrendando a una persona moral, vas a tener dos tipos de retenciones. La retención de ICR es del 10%. Eso también lo marca en el 113.
y ahí te especifica que solo será el 10% de ISR retenido. De IVA nos vamos a ir a la ley del IVA. En la ley del IVA del artículo 1A establece que hay una retención así te dice, hay una retención, y ahí es donde entra nuestra parte como contadores, especificarte que ya hay un reglamento. En la ley solamente te especifica que hay una retención, y ya en el reglamento te dice que son las 2/3 partes de IVA. Y muchos dicen, es que es el 10.66, pero si tú multiplicas 16% por 2/3 partes, es el 10.66. Eso es lo que tienes que retener. Ahora hay otra opción, digo aquí para que les quede un poco más claro, tú en tu actividad, que ya vi tu constancia, estás como actividad empresarial. Hay una actividad que se llama régimen de reincorporación fiscal, que es RECICO. Si tú tienes ingresos menores a 3.500.000 pesos anuales, puedes entrar en ese régimen, y hay muchos beneficios que ya no puedes retener el 10%, sino la retención va a ser del 1.5%, 25%. Entonces ahí es donde ya entra el papel, pero también hay, como en el video pasado vimos lo de las acciones personales, que había ciertas restricciones. También ustedes, si tú o la persona que tiene esa actividad ya es socio accionista de empresas o tiene una actividad empresarial adicional, no entra en RECICO. Por eso a lo mejor yo creo que tú estás como esa actividad, y tú sí tienes que retener las 2/3 partes del IVA y la de retención del ISR solo para la persona moral. Solo para la persona moral. Sí. Estas 2/3 partes de retención del IVA se unen a la retención del ISR que mencionaste. No, son aparte. En tu factura siempre vas a tener el importe, vas a tener un IVA, te va a dar el total, y después posteriormente te va a dar las retenciones, que es decir, retención ISR 10% y retención de IVA siempre dice 10.66667, pero en realidad son 2/3 partes. Viene, ¿por qué? Porque cuando tú enteras la factura y tú vas a declarar, el contribuyente tiene que declarar ese importe con tu RFC. Okay. Y ahí es donde se cuadra la información. Ahí es donde se cuadra, y cuando tú ya presentas tu declaración anual, ya va a venir que cargado. Es la persona moral, hace una retención, y esa se va a disminuir de tu pago. De mi pago final. Anual, o en este caso, como tú haces pagos mensuales, que son provisionales ya para acumulativo en el anual, ya se disminuye. Okay. Bueno, aquí tengo otra pregunta que nos compartieron. En el caso de Matus, que emite facturas de arrendamiento, y de hecho uno de ellos es un negocio, ¿por qué ese inquilino puede retenerle a Matus los impuestos y el otro inquilino que es de casa no puede hacer lo mismo? Es lo que ahorita habíamos mencionado, porque ellos están en título 2, y cuando una es una persona moral y una persona física, hay retención, y la retención es la del 10 y 2/3 partes del IVA. Cuando es casa habitación no lleva, y es una persona física. Por ejemplo, Matus, si da una factura de servicios profesionales hacia mí, no va a llevar retención, pero si la da a mi despacho, sí va a llevar retención, porque es persona moral. Perfecto. Y me imagino que tiene que ver con que tú estás rentando esa propiedad y hay un negocio, y entonces está recibiendo dinero la persona que está en ese espacio, ¿no? Por eso también es lo de ese otro puesto, ¿no? Claro, porque es como negocio, arrendamiento, y la ley lo especifica así en la ley del IVA, que solamente cuando es casa habitación estás exento. Okay. O sea, no lleva un IVA. Al final va a decir IVA, pero va a decir cero, y ya va a venir el total. Perfecto. Tenían una duda más. ¿Cuál es el beneficio que tiene Matus como arrendador que le retenga impuestos al inquilino del negocio? O sea, es la deducción. Por ejemplo, si te salen a pagar 10 menos lo que te retuvo 5, la cantidad a pagar serían 5. Es que en realidad lo tienes que pagar. Nada más que lo estás reteniendo el contribuyente, te lo está quitando a ti y tú lo vas a enterar. Pero al final, en mi declaración anual, esos 5 que él me retiene también yo los puedo deducir del total de mis declaraciones. Sí, ¿y qué crees? Que ya en tu declaración anual ya va a venir declarado cada mes cuánto se retuvo el contribuyente, y al final el acumulativo. Pero si se suma todo, y en las declaraciones anuales ya está preestablecido, porque ya la factura ya está vinculada a tu RFC. O sea, al final, para resumir, las retenciones de mi cliente se convierten en deducciones de mis pagos fiscales. Disminución de tu pago de impuesto, porque no es como un gasto, sino disminuye tu impuesto. Si te salen 100, disminuye lo que haya retenido y ya se acumula. Porque previo ya lo pagó. Ok. Otra duda. ¿Los valores, porcentajes en los impuestos siempre son los mismos?
La ley del IVA, sí es el 16%. Bueno, si por ejemplo hay también tasas específicas, digo, hay tasa 16, tasa 0, tasa exenta. La tasa 16 se aplica para todo que ustedes se dedican a enajenación de bienes o uso o goce temporal. Así lo marca el capítulo. Ustedes sí tendrían la obligación del 16%. Cuando ya tienes alguna actividad de comercio que es en zona fronteriza, ahí aplica una tasa diferente porque ahí la ley lo especifica. Por la ubicación. Por la ubicación para comprar más mercancía mexicana que extranjera. Y la tasa 0 aplica para pues lo que estamos, uvas y todo lo que no es procesado como comida, esa aplica. Y la tasa exenta aplica para casa habitación, que es ustedes. O cuando quieres comprar una casa también es exenta, o cualquier medicamento que apliquen, o por ejemplo si son psicólogos o doctores, también es una tasa exenta. Perfecto. Y en el caso del ISR siempre serán las 2/3 partes. No, el ISR es el 10. El 10. Ajá, de las retenciones. Y ojo, el ISR, Matu, se calcula de tus ingresos menos tus deducciones. Te va a dar una base. Y ojo, para personas morales es el 30%. Okay. Para personas físicas es una tabla y una tarifa que en automático el SAT la da. Y se calcula de un 15 hasta un 30% del valor del ICR. Ahora, lo que me preguntabas tú del ICR, las deducciones que ustedes aplican son muy importantes porque para arrendamiento no puedes hacer deducible muchas cosas. Entonces, no sé si ahí tengas duda respecto a qué puedes hacer deducible o no, y ya ahorita damos el tema. Sí, en parte porque nosotros hacemos deducciones, lo que llaman deducciones ciegas del 35%, Ajá. que lo que entiendo es un valor amplio que yo expreso ante el SAT y les digo que ese margen me den de deducciones, aunque no necesariamente pueda yo deducir ese total. Sí, porque mira, en arrendamiento solo pueden hacer deducibles que es predial y agua. Entonces, por ejemplo, el predial es anual. Entonces, el monto es muy pequeño. Entonces, la autoridad te está dando una facilidad. Optas por hacer deducciones. Hay una opción del 35%, pero esa la tienes que hacer fija durante todo. Porque no puedes hacer un mes, hoy 35, mañana remodelé mi departamento y ya voy a usar la deducción. Otra. Ajá, porque es más. No, entonces tienes que usar durante un año el ejercicio, tienes que usar la del 35 y la mayoría la opta porque pues en realidad un predial por un valor comercial de pues si son como 20,000 pesos, entonces no te conviene. Imagínate una renta de 10,000, 20,000 entre 12, pues no te va a convenir. Sí. Entonces esas deducciones se aplican una vez que ya las hayas aplicado. Entonces sería ingreso de toda tu facturación de todo el año menos deducciones. Esa es la base para el impuesto. Y el impuesto para personas físicas es una tarifa del 15 hasta el 35. Puede variar 15, 16, 17, 20, 23. Y para personas morales no. Para personas morales sí es directo el ICR el 30%. El IVA no se considera como impuesto. Es un impuesto, pero es solamente definitivo por el mes, por la actividad que estás elaborando. Okay. Esas variaciones que acabas de mencionar en una tabla es lo que se conoce como tabulador. Sí, la ley del impuesto a la renta en el título 4 te aparecen las tarifas y te dice de un ingreso, te dice límite inferior, límite el excedente, y ahí sacas la tarifa, te pone una cuota. El cálculo es la base menos el límite inferior, te da el excedente, luego del excedente lo multiplicas por la tasa más la cuota fija y ya te da el impuesto a pagar, menos tus retenciones que les retenciones. Ok. Sí, pero es un cálculo diferente. Ok, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda. No, realmente ninguna, muchas gracias. Wow, ciertos términos, aquí quiero aprovechar para decir esto, el problema como usuario o como persona regular a pie, con este asunto de lo de hacer las facturas, pues siempre es un problema precisamente por estos términos. O sea, cuando tú dices, es que la base, bueno, ¿la base qué es? O sea, ya me quedó claro que la base es sobre lo que sobre una cantidad específica que estoy yo cobrando de algo o recibiendo, claro. Menos el impuesto de retenciones, esa cantidad será la base y sobre eso se calcula además el IVA, y sobre eso se calcula la deducción de retenciones o el porcentaje de retenciones. Sí, porque por ejemplo ahorita tú dices mi departamento o la renta que voy a hacer tiene un valor comercial, tú lo estableces y ese es como tu monto. Pero adicionalmente le tienes que agregar el IVA, que es el 16% de la factura que haces. Y ya, entonces ahí ya suma. Pero como tienes dos tipos de personas, que la primera es persona moral,
Entonces ahí aplicas un IVA más aparte las retenciones. Digo, no sé, en tu caso tendríamos que analizar si te convendría reciclo, porque el reciclo ya no aplicaría el 10% de ICR, sino ya en este caso, como no facturas 3,000, o sea, no supera los 3,500,000 anuales, entonces te convendría y hay una retención del 1.25%. Y esa te convendría, pero te digo, hay límites y hay excepciones, entonces sí tendríamos que hacer un análisis. Y en el tema de facturación también es importante hablar que el CFDI tiene que ir timbrado bien, tiene que ir bien con las actividades. Por ejemplo, si a la persona que le rentas, que es de casa habitación, tiene que ir en específico su actividad, si es sueldos y salarios, si es reciclo, si es actividad empresarial, lo que sea, tiene que ir. Y para la persona moral lo más importante es que tiene que ir las retenciones. Si tú hay un error, porque las facturas las haces por internet, y acuérdate, pues nada más nosotros lo manipulamos, pero si tú no haces bien, por ejemplo, si tú dices, no, yo le voy a poner 10.90, porque pues así me dio, no, es por los porcentajes. Tiene que ser exacto. Sí, puede variar. Más preciso. Exacto, sin varía, sí, porque si no la autoridad ya te tendría que requerir, estás reteniendo un impuesto de más o de menos. Digo, si es de más, pues a la autoridad le va a convenir, ¿no? No te va a decir nada, pero si es de menos, quiere que la tú le autoridad pagues. Exacto. Bueno, creo que ahí también ya tenemos una tarea, que es hacer en algún programa alguna definición de ciertos términos que nos comentaba, que por ejemplo nosotros que no sabemos nada de contabilidad, me incluyo, pues base, ICR, ya lo tocamos, pero más profundo, y a lo mejor, acuérdense, tenemos la oportunidad de anotar todas estas preguntas en redes sociales y nosotros nos vamos a encargar de darles respuesta. No sé si quieras agregar algo. No sé, Gaby, ¿alguna? No, yo no. Digo, No, creo que ha sido muy claro y sí, o sea, yo creo que importante, independientemente de que si alguien más hace nuestros impuestos o cuál es la forma en la que nos organizamos, el conocer y saber desde los términos hasta el por qué se está calculando de tal o cual manera y qué es lo que debemos de pagar y cuáles son nuestras obligaciones al respecto. Sí, porque al final, a lo mejor yo como contador, a veces yo lo hago muy rápido, ¿no? Pero pues igual al cliente hay que darle como la especificación, no tan a detalle porque hay términos que pues nosotros en la carrera los vemos, pero al final sí especificarte más o menos de cómo es el origen. Pero pues en realidad, digo, no es tan difícil, nada más es llevar como pasos y hacerlo unas 10 veces. Nada más. Ok, una pregunta más. 3 aspectos que yo, independientemente de estar trabajando en una arrendadora, debo de hacer para hacer una factura correctamente. Primero debes de conocer, te piden siempre tu constancia de situación fiscal. Esa debes de conocer primero la actividad a que se dedica. Porque, por ejemplo, si tienes por sueldos y salarios, Gaby, y quieres facturar gasolina, ya no se puede, porque sueldos y salarios ya no puedes facturar gasolina. Ya no se puede, ya te ponen como límite y no puedes facturar. Tienes que ser cualquier tipo de actividad que vimos que eran 9, que era actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses, todo lo demás, o hasta reciclo. Pero ya si eres sueldos y salarios ya no te lo deja. ¿Por qué? Porque no puedes, o sea, una persona por sueldos y salarios no puede facturar gasolina. ¿Por qué? Porque la retención ya viene en automática. Eso es lo más importante. El uso del CFDI, lo más importante. La autoridad ya está manejando ahorita términos muy de PPP, ¿no? Que son pagos en parcialidades, y usted dice, no sé ni qué es un pago en parcialidad. Claro. Un pago en parcialidades es, ok, te doy la factura, me pagas una parte en un mes, otra parte en otro mes, y así. Ustedes solo es un pago, una exhibición, porque ustedes les dan la renta, hacemos la factura, y solamente es pago una sola exhibición. Sí. Entonces también la autoridad ya nos tiene muy controlados. ¿Por qué? Porque antes no le poníamos PPP, y cuando quisiéramos podíamos pagar la factura. Ahorita ya no, ya hay complementos de pago, que si quieren eso también lo podríamos ver ya más adelante, que es un complemento de pago que es súper fácil, pero sí tiene una mecánica muy estricta, porque ya igual si pagas una factura en 10 partes, tienes que dar el saldo insoluto, monto, disminuirlo y aplicarlo. Y la factura al final te va a aparecer saldo en 0, pero tienes que aplicarlo porque la autoridad ya quiere revisar en qué banco viene, cómo cae, y el día y la fecha. Y cuánto fue en cada uno de esos pagos, ¿no? Exacto. Y el último punto, llevamos 2, nos falta uno, indispensable para hacer una factura. Los montos y las aplicaciones de las retenciones. Hay que conocer cuáles las retenciones. Lo más importante también, si eres reciclo, ver que se retiene el 1.25%, y si eres actividad empresarial es el 10%
Y en IVA no aplica, en IVA sí son las 2/3 partes, que es el 10.66. Porque luego muchos dicen, ¿de dónde sale el 10.66? Sale del 16 por las 2/3 partes. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben, por favor, pongan mucha atención en todo esto. Temporada de declaraciones, hay que hacer facturas y cualquier duda, acuérdense, redes sociales y ahí nos mandan todo y de ahí podemos sacar más información para hacer muchísimos más de estos podcasts. Ya saben, un like. Muchísimas gracias. Gracias. Y bonita noche.